Bueno, ahora tengo yo muchísimo interés en que Luis Herrero, que conoce de ganaderías, de jueces, de togas, de ropones y tal, nos ilustre con Julián Quirós. Bienvenidos. Buenos días. Sobre qué puede pasar, aunque nadie sabe. Tenemos qué puede una pasar última en el hora al respecto, Federico, porque el Partido Socialista ha presentado un escrito ante el Tribunal Constitucional. Es una información que está dando, como no, el grupo Prisa, de fuentes socialistas. Han presentado un escrito para personarse en ese recurso, instando a los magistrados a que no tomen una decisión sobre una ley que todavía no se ha votado en el Parlamento. Una medida, dicen, cautelar que pueda suspender el procedimiento parlamentario, impide al conjunto de los diputados que ejerzan legítimamente sus funciones como representantes de los ciudadanos en los que reside la soberanía popular. Esto es lo que dice el escrito. El Grupo Socialista alega además que no se puede probar de manera suficiente, como es doctrina constitucional, que se necesita una medida cautelar, dado que la ley no está todavía aprobada. Dice que se puede afirmar sin género de duda que no pueden existir esos perjuicios de difícil reparación. Hasta donde yo veo, esto quiere decir que el Poder Ejecutivo y el Legislativo pueden mandar en el Judicial cuando les dé la gana y los del Judicial tienen que callar, ¿no? Bueno, a ver, si nos ponemos estupendos, el Tribunal Constitucional no es una pieza del Poder Judicial. No, ya. Va por otro lado, pero de todas maneras... Es verdad. Es que debería ser el Supremo, debería tener una sala para los derechos constitucionales, y punto. Bueno, pero sí hay una batalla terrible como no se ha conocido otros. Es decir, estamos esto que se dice siempre, esto sería inédito, no, ya está siendo inédito. O sea, sí. Todo lo que está pasando es inédito, por lo tanto, y este es el motivo por el que algunos magistrados del Tribunal Constitucional, hasta donde yo sé, que ayer intrigué, ya sabes que me gusta mucho intrigar, intrigué un buen rato, y te dicen, en condiciones normales no habría ninguna posibilidad de que prosperara las cautelarísimas que ha pedido el Partido Popular, pero no estamos en condiciones excepcionales. Entonces, es verdad que las consecuencias, como dice el escrito del PSOE, y en eso tiene razón, serían, el enfrentamiento institucional alcanzaría límites... Y si no, también. Terribles, pero claro, es que hay algunos magistrados que entienden que si los otros agreden, pues ¿qué van a hacer? O sea, es decir, y sobre todo que hay una cuestión que es que está unido a todo lo demás, que como dices es inédito. Es que no se puede separar de la sedición, la malversación, etcétera. Todo el aparato de medidas que están desmantelando. Yo recuerdo el artículo que publicó ayer Manuel Aragón en el diario El Mundo, diciendo esto es un asalto al orden constitucional y no se puede ver de ninguna manera. Y ese es un hombre muy influyente. Que estuvo en tiempos de Zapatero por la izquierda, pero en la época en que en Prisa toda la vida, ¿no? Pero todavía en aquella época había gente de nivel en la izquierda, ahora claro. Hombre, este es uno de los juristas que tiene más prestigio, es verdad que es, digamos, del llamado sector progresista, lo cual todavía hace más incómodo para los progresistas que él se pronuncie en esos términos. Él fue, para que la gente lo sitúe, el hombre decisivo a la hora de declarar inconstitucionales varios preceptos del Estatuto catalán. Los 14 artículos que declararon inconstitucionales porque suponían crear un Estado de Derecho solo catalán nacionalista al margen de la Constitución española, que era obligado. Yo creo que no va a prosperar, ¿eh? Las cautelarísimas creo, por una cuestión de mayorías, ¿no? Porque ahora mismo la mayoría es conservadora en el Constitucional. ¿Sabes lo que pasa? Que ¿no? te explican, es que esto puede ser un tostón, o sea, que no me dejéis que aburra al personal. Te explican que en realidad lo que tienen que considerar ahora mismo los magistrados no es el fondo de la cuestión. Todos, no sé si todos los conservadores, desde luego, y supongo que algún progresista, tienen la percepción de que es inconstitucional lo que está haciendo el Partido Socialista, porque es que es manifiestamente inconstitucional. Pero no se trata, no les piden que se pronuncien sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad. O sea, lo que se tiene que deliberar hoy no es eso, sino si, sin escuchar a las partes, y eso es lo que explica la personación del Partido Socialista, como dicen los juristas, inaudita parte, tú aceptas la petición que te hace una de las partes implicadas, porque claro, el Partido Popular es parte implicada en todo este proceso porque es el principal partido de la oposición, se sienta en el Congreso y tiene intereses en lo que va a pasar. Entonces, claro, el Tribunal Constitucional nunca hubiera hecho eso. Es decir... sí, en otras circunstancias. Claro, ahora, es verdad que... Perdón. Lo que pasa es que aquí, curiosamente, lo que parece que está pesando en la decisión
de los propios miembros del tribunal y de los propios letrados no es tanto, digamos, el razonamiento técnico jurídico que tú estás diciendo, si en esta situación, en este contexto y con esta formulación hay que parar esto o no, sino las consecuencias políticas, el efecto político y el choque constitucional que puede producir que un tribunal nada menos le pare los pies al Ejecutivo, y el vértigo que eso produce y la reacción que puede producir en la izquierda, es decir, que ya está por ahí, ya se está viendo, ¿no?, que lo que está viendo es un golpe de la otra parte. Curiosamente se está vendiendo el golpe a la inversa, bueno, ¿no? Que los tribunales están subvirtiendo el orden porque están yendo contra, cuando lo que está ocurriendo efectivamente una situación inédita requiere una respuesta inédita. Ayer me contaron, lo cuento con todas las cautelas del mundo, yo no estuve presente, por tanto, pues tiendo a fiarme de mi fuente, pero quiero dejar claro que no lo he verificado. Me contaron que hubo una tangana brutal entre el presidente y Cándido Conde Pumpido, porque claro, el presidente se atrevió a convocar, cosa que a Cándido Conde Pumpido le dejó perplejo y provocó una reacción terrible porque él no lo entendía bajo ningún concepto. Y es colérico, además. Y entonces, uno de los argumentos ya en pleno ataque colérico de Cándido Conde Pumpido fue decirle que le iban a recusar y que iba a acabar con su carrera, porque claro, se da la circunstancia de que González Trevijano de alguna manera es parte implicada. Si se suspenden las votaciones de hoy, él permanece como presidente del Tribunal Constitucional. Si se aprueban las enmiendas, al cambiar el mecanismo y por lo tanto poder tomar posesión los dos magistrados del TC, es uno de los que sale del Tribunal Constitucional. Por lo tanto dice, como tú estás directamente implicado en las consecuencias de la decisión que va a tomar el TC, le decía ayer Cándido Conde Pumpido, te tienes que abstener. Sí, y yo te decía, y tú que quieres dirigir, claro, que quieres ponerte en mi lugar para permitir el referéndum en Cataluña, más. Pero la diferencia es que Conde Pumpido es un señor con un concepto del poder desbordante y que no le importa entrar en esta dialéctica, en esta lucha, y a González Trevijano le afecta que le puedas acusar de tomar decisiones que mínimamente rozan lo político. Quiere quedarse siempre en el aspecto impoluto y profesional. Bueno, y le afecta personalmente eso. Por eso sorprendió mucho que convocara el pleno. Había gente que pensaba que no lo iba a convocar. Yo es que creo que ese artículo de Manuel Aragón, que yo es que no intrigo porque además me marea tanto los jueces políticos. Cuando no quieres, porque cuando quieres intrigas más. No, intrigo en algunas cosas, pero en esto reconozco que me pierdo porque tienes que conocerlos de antes y tal. Pero hay una cuestión, por los artículos sí que se les ve venir. Entonces, todos, la gente decente de la izquierda, incluyendo los 5 ministros, que además yo lo comentaba ayer, me llamó la atención Virgilio Zapatero, que fue ministro de Justicia, que es masón. Y hay dos, como pasó en la guerra. En la guerra la masonería en España se divide, como toda España, como el ejército, como la Guardia Civil menos, pero en fin, la policía, también había 2 policías, etcétera. O sea, en la guerra tenías a Lerroux, que era el masón más antiguo, con Franco, y a los masones de Martínez Barrio y tal, con los bolcheviques, es decir, se partió la masonería. Aquí el último jefe político de verdad de la masonería fue sucesor de Virgilio Zapatero, no sé si en medio hubo alguien, que es Caamaño. Caamaño, que es masón, como Calviño, el padre y tal, es de la masonería izquierdista. Y los otros eran de una masonería tipo Llopis, es decir, como era el PSOE de antaño, que eran masones, pero españoles. Digamos que eran laicistas, pero no guerra civilistas. Y esto es una diferencia esencial. Yo cuando vi firmar, lo demás, digamos, más o menos lo Cosculluela me encajaba por sus antecedentes y tal. Pero cuando vi Virgilio Zapatero digo, mira, si va en serio la cosa, que ya está dividida la masonería. O sea, la masonería manda poco, pero siempre ha mandado muchísimo en la justicia y en la educación. Pero dices que no intrigas. O sea, fíjate, cuando uno conoce el mapa de bandas de la masonería, es que ya estás en otro nivel. Bueno, no, porque porque cuando estudié lo de Azaña, ¿por qué Azaña se mete en la masonería? Cuando siempre se había reído de ellos. Porque es que si no, no es presidente. Y él cuenta que llegó a ver gatas en la cosa, porque es grotesco todo el ceremonial. Y él, sin darse cuenta de lo mal que queda, pues se burla de los masones como si no fuera un masón más. Pero que lo publican todos los periódicos. Ayer, el presidente del Consejo, don Manuel Azaña Díaz, entró en la logia de... Es que había 80 o 100 masones, ¿no? En aquella época, en las cortes aquellas. No más, me parece que eran 350, vamos a poner, 350, 180.
casi todos en el Partido Socialista, el Partido Radical Socialista, el Partido Radical, que era el de Lerroux, y algunos más, pero fundamentalmente esos tres, eran más de la mitad de la Cámara. Más de la mitad. Si Lo que pasa es que cuando llega la guerra, cuando llega el 18 de julio, que eso lo recuerdo en este libro porque la gente no lo recuerda, todos los partidos de la derecha, la CEDA, el Partido Radical de Lerroux, están con Franco. O sea, que es una situación como la de Chile, que recordaba el otro día Cast. O sea, consideran ilegítimo el gobierno de la República y apoyan el alzamiento. Que esto, dice, de militares, la mitad del Parlamento estaba con Franco. ¿Qué militares? Era de todo. Pero bueno, hoy trae Santi González, trae un recuerdo maravilloso, porque como tiene el mal de la memoria, pero es que me acuerdo tanto de ese momento, que fue cuando yo siempre pensé, como todos los rojos y las izquierdas, que por supuesto la dictadura solo podría caer por la violencia, porque una dictadura militar, presidida por un militar y tal, hombre, ¿cómo se va a convertir en una democracia? No había pasado nunca. Pero cuando yo vi ese debate, que es lo que se cumple ahora el aniversario, lo trae, y sí, porque además, qué brillante fue el debate. Vamos con ello, a ver. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que Santi saber. González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico y la compañía. Pues sí, hoy va de aniversario, que es un aniversario al que yo le tengo mucha ley, precisamente porque nadie suele recordarlo, ni siquiera en los números redondos. Pues hoy se cumplen 46 años del día en que los españoles fuimos llamados a las urnas para votar en referéndum la ley para la reforma política, que las Cortes habían aprobado el 18 de noviembre. Las Cortes franquistas, hay que señalar. Fue un referéndum en el que la izquierda española pedía la abstención. Yo me abstuve, como pedía mi partido, e hice el gilipollas, porque toda la abstención, la política y la técnica, supusieron el 22,28% del censo. En las primeras elecciones generales, con toda la izquierda llamando al voto, la participación fue un 1,11% mayor. La ultraderecha, con la que ahora se llenan tanto la boca las izquierdas, se refugió en el 2,64% del voto negativo. Bueno, son cifras para reflexionar cuando yo recuerdo, entra... No sé, lo recordarás también, porque yo estaba en lo mismo. Dice, bueno, pero sobre todo era una cuestión de principio. Pero antes del referéndum hubo un debate de Fernando Suárez y Blas Piñar. Sí, señor. Yo creo que es el más brillante que he visto nunca. O sea, porque los dos tenían razón. O sea, tenía razón Fernando Suárez defendiendo la reforma y tenía Blas Piñar razón defendiendo que se cargaban el régimen del 18 de julio. Los dos tenían razón. Pero fue tan brillante y al mismo tiempo tan educado, pues son grandes oradores, gente educada, limpia, discreta, distinguida. Por eso mucha gente pensó que iba a ser Fernando Suárez y no Adolfo el que iba a hacer la transición, porque el primero que lo creía, yo creo que lo sigue lamentando y cree que a España le hubiera ido mejor. Sigue siendo el único ministro que fue ministro con Franco vivo. Sí. Y además en muy buena forma, gracias a Dios. No, se conserva muy bien. Pero yo no sé si tú tuviste la misma sensación, Santi, porque cuando estás en la clandestinidad ves las cosas de otra manera. Entonces yo recuerdo el día de miedo cuando matan a Carrero, que todo el mundo se desperdiga por sus casas porque tú no sabes lo que puede pasar. Y puede haber venganzas, etcétera. Bueno, pero el día en que se sucede ese debate, que ya está lo de la reforma, no pueden hacerla, ¿cómo van a hacer la reforma? Cuando yo veo el debate, digo, van a hacer la reforma. Estos tíos van a... Y claro, los resultados del referéndum fueron arrasadores. Apabullantes, quedamos en ridículo porque le quitas la parte técnica. Qué manera de hacer el memo. Totalmente, pero ahí es donde digo, estos tíos traen la democracia y nos tenemos que tragar lo que sea menester. Oye, y como era la política del partido, al partido no le costó, porque la política era la reconciliación nacional. Y como esto iba a la reconciliación nacional, por eso, aparte de la picardía de que fuera Carrillo y no Tamames, el que llamado a sucederle y tal, como Felipe había sucedido a Llopis, claro, es que al PC
no le costaba, era su doctrina ya desde hacía bastantes años, la reconciliación, el pacto, tal, 10 alegría, Pero los militares. Yo le oí decir a Santiago Carrillo en la época en la que colaborábamos en Antena 3, porque hemos colaborado con Santiago Carrillo, este es un hecho biográfico. Tú, yo no. Bueno, yo sí, y además... Sí, con Antonio, que le tenía debilidad. Y entonces yo le oí decir en una ocasión que efectivamente ellos no tenían más remedio que tomar una posición oficial, que era la de la abstención, pero que luego, bajo cuerda, creo que el PSOE no lo hizo, pero el Partido Comunista lo hizo. Pedía que votaran que sí. Nosotros tenemos que decir que votaran que no, pero votar que sí. Exactamente. Pero eso es... Bueno, pues a mí no me llegó y yo me abstuve. Bueno, pero es que era difícil de creer. Lo que ya digo, yo es que me acuerdo seguirlo por televisión. Comíamos en un bar gallego humildísimo, pero mira, nos daban bien de comer por un precio realmente muy módico al lado de la Plaza del Padgo. Y recuerdo que me quedé viendo todo el debate. Digo, pero estos tíos, primero, qué bien hablan. ¿Cómo hablan? O sea, pero si yo creía que el fascismo nos habían dicho que era iletrado. Que iletrado. O sea, no veremos otro de ese nivel nunca más. O sea, y luego además la argumentación de la reforma era tan sólida que además de ganar el debate porque tenían más, aunque los otros también tenían razón, se veía que iban a ganar políticamente. Tú ves en los ojos, tú ves a alguien que va a ganar el partido. Pues se veía. Le llamaban Piquito de Oro a Fernando Suárez en aquella época. Era el sobrenombre por el que era conocido. Bueno, sigamos con la República, porque esto era la monarquía de los listos. Ahora vamos con la República de los tontos. Sigue imparable el éxito de la Marquesa de la Mesa. Ya son 60 los delincuentes sexuales que se han beneficiado de una reducción de sus condenas gracias a la ley Sisi. Ayer mismo el Tribunal Supremo volvió a aclarar que reducía la pena a 9 años y un día de los condenados por la Arandina. Sin ley Sisi, la condena habría sido de 10 años y un día. Mira, ante esto urge una salida heroica. Hay que sentar a Irene Montero y a Pachi López en el Tribunal Supremo. Hoy, en la portada del Mundo hay una foto excelente. Dos tontos muy tontos, Gabriel Rufián y Félix Bolaños, riéndose mutuamente los chistes. Bolaños, junto a Marlaska y Margarita, Stalin Dalamar, marcan el nivel más bajo del sanchismo, en mi opinión, precisamente porque los tres tienen estudios, pero no les lucen. Cuando se oye a Pachi López, a las niñas del Resplandor, a Yoli, la kirchnerista, o a cualquiera de los ministros elegidos al azar, ya se sabe que no hay remedio para su burricie. Son así y así venían de casa. Estos se han esforzado. Su degradación tiene el mérito de la voluntad. Isabel Díaz Ayuso se malicia que Pablo Iglesias planea ser el próximo rector de la Universidad Complutense de Madrid con la nueva ley de universidades que el gobierno de Pedro Sánchez pretende aprobar en las próximas semanas. Con la nueva ley, los rectores no tendrán que ser obligatoriamente catedráticos. Tampoco tendrían que ser licenciados, pero en ese caso Pablo Iglesias chocaría de frente con Begoña, que se haría con el rectorado. Ya sabéis, la perspectiva de género. Y de raza, porque como es la reina de África, tiene pues un plus, sí, también representa a la África negra. A los misioneros combonianos, que tiene esa revista maravillosa Mundo Negro, pues los han dejado pasar a la madre Angelines que es la reina de África. Bueno, Lambán ha vuelto a enmendarse a sí mismo y parece seguir la posición crítica de Emiliano García Paje. También se ha puesto crítico Óscar Puente, ya no digo más, el alcalde de Valladolid. Ya se sabe que esto no quiere decir nada. Lambán rechaza la reforma de la malversación, la rebaja, aunque admitió la posibilidad de debatir si ha de haber un tratamiento penal especial para algunos casos de malversación en los que no hubiere ánimo de lucro. Pero yo me pregunto, a ver, los que habéis estudiado Derecho, si tú coges el dinero, ¿cómo no va a haber ánimo de lucro? No importa a lo que lo dediques. Claro. Primero tienes que robar. Y por tanto hay un ánimo de lucrarse. Luego ya lo destinarás a lo que quieras. Al bingo, o al rojerío, o a las pensiones. Hasta que lo dediquen a las putas, como en el caso de Sevilla, de los héroes. Es que
no era un sector en crisis, o sea, pues qué mejor para fortalecerlo que dedicar unos miles de euros a eso. Pero es que, primero, no hay malversación sin ánimo de lucro. Y segundo, para rechazar la reforma de la malversación, los varones deberían poner a sus diputados a la tarea, si fuera de verdad, todos estos mohines que hacen. Aragón cuenta con 6 diputados en el Congreso, Castilla-La Mancha con 9, ya son 15, y con los 5 de Extremadura 20, los justos para tumbar la rebaja. Lo que pasa es que en el PSOE son más del modelo de O'Donnell Orza, que criticó el abaratamiento de la malversación en una reunión interna del PSOE, pero luego votará a favor de la misma. Pero yo me acuerdo, esto es una característica muy personal de O'Donnell Orza. O'Donnell siempre era el congresista más rabioso en todos los congresos del Partido Socialista de Euskadi. Uno lo oía y te decían no te preocupes, luego va a votar a favor del informe político. Y efectivamente, después de cargárselo de todas las maneras posibles, iba y anunciaba su voto favorable. Hoy siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Bueno, hoy toca hablar de Salvador Illa, otro relumbrón del PSC que en estos días ha apuntado al referéndum para los golpistas catalanes, aunque él lo llama consulta. El menestral Illa, a quien Espada califica hoy con acierto de bedel, explicaba su hallazgo. Si fruto del diálogo entre catalanes se llega a un consenso y a un mínimo acuerdo sobre cómo organizar el autogobierno de Cataluña, estoy de acuerdo con esa consulta. En ningún caso con una consulta para la autodeterminación. Mi querido Fernando Navarro le explicaba una cuestión muy básica. Eso ya existe, se llama elecciones autonómicas. Y que vayan a las elecciones con ese programa. Vamos a destruir España. Pero hay una cosa, ayer, la Cazcarriosa, que está que no para, está en un estado de excitación, Marisú Montero, total. Dice que yo sepa lo del Estatuto de Cataluña que se votó no fue un referéndum. ¿Cómo no va a ser un referéndum cuando votan todos los catalanes el Estatuto de Cataluña? Claro, los estatutos se aprueban en referéndum. Pero niegan la evidencia, les da lo mismo Juana que su hermana, mienten como bella, les da igual. Decía, yo hasta donde yo entiendo, eso no fue un referéndum. Pero ¿cómo no va a ser un referéndum si tiene que ser por referéndum legal el referendo? Otra cosa es que no votó casi nadie. Pero es que esta es también así. Recuerda en aquel debate preelectoral que mantuvo contra Álvarez de Toledo, o sea, cómo le negaba y se hacía aspavientos cuando Cayetana decía que el PSOE había indultado a golpistas, sí. Y se refería al indulto al general Armada. Claro. Y ella decía que no, que nunca, que no sé. Bueno, pues es que es así. Negar la realidad, negar la evidencia es una característica de esta patulea. Bueno, pero es que yo, además, ya en algunos casos, esta por edad no puede ser tan ignorante, por edad, no por talento. Pero yo cuando veo a Pili Juerga negar la evidencia, digo, claro, es que la pobre, si es que no tiene idea, no sabe de lo que habla. Es lo de la marquesa de la mesa que dices, la niña de la curva, que ayer quedó absolutamente en ridículo, porque sale diciendo que, por supuesto, los perros de caza, por supuesto que van a quedar, serán anulados, y sale el gobierno diciendo que no, que los perros de caza no. Y se queda con esa... Lleva una gabardina que me recuerda a la de los Albertos en la incineradora de Valdemín, ¿te acuerdas? Cuando salen a la luz. No sé quién les recomendó que salieran con unas gabardinas blancas allí con la basura quemándose y tal. Entonces pareció una buena idea. Sí, a alguien le pareció muy buena idea. La verdad es que quedaron retratados al lado de la basura. La foto es inolvidable. Siempre. Pero sale con una gabardina blanca que realmente es la niña de la curva. O sea, se te aparece y es la hermana mayor de las niñas del Resplandor. Pero bueno, al final ella y la otra han quedado para el folclore del gobierno, ¿no? Sí, pero no dejan de sacarle. Sí, claro, la sacan. Pero... En fin, pues muchas gracias, Santi. Hasta mañana, que será otro día. Exactamente. ¿Qué hacemos primero? ¿Crees lo primero? Bueno, sí, ¿crees que no? Claro porque, que sí. Por ejemplo, Lambán me han dicho que ayer se quejaba amargamente y le decían, ¿te queja el gobierno? Y dice, no, la espalda.
claro, agacharse tanto. No, pues mira, en Zaragoza tiene una clínica de Cres Genomic. Jovencito. Lo tiene cerquita, en Zaragoza. En Zaragoza hay un Cres. Cuidado que va a ir a Zaragoza Yolanda dentro de unas horas, así que mucho cuidado. Está lo mismo, se queda en el Pilar. Se preparen es capaz de quedarse en el camarín de que la se Virgen. preparen en Cres Genomic, por si también tienen que ayudarla. Bueno, son Ayer presentó expertos. el libro del Papa, ¿no? Sí. Bueno, del Papa no, del Padre son Ángel expertos, y un siervo. sí, En la maravilla. narcoparroquia de ahí. Había un ambientazo. Bueno, había 20 presentes, de los cuales más de la mitad eran periodistas. Perdón, Rosana. Bueno, son expertos en medicina regenerativa celular, no en la parroquia que regenta el Padre Ángel, sino en Cres Genomic. Aquí nos pueden ayudar a combatir, bueno, pues la artrosis, la artritis, que son dolencias que además estos días de lluvia, ¿verdad?, como que se acentúan más y muchas veces el dolor es insoportable. Vamos a dar ese teléfono para que eviten pasar por el quirófano y para que no tengan que vivir con esos dolores. 91 445 0004, 91 445 0004. Y ahora sí, Federico, el Ibudol, y mientras llegan a que los arregle del todo ya Cres, pues mientras tanto para el dolor, Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, me recuerdan que el jefe de prensa de los Albertos, que tuvo la genial idea de las gabardinas, además en el basurero de Valdemingómez, que es un basurero donde se queman las basuras, fue González Urbaneja, que ya tiene dinastía. Pero luego no se quitaron las gabardinas nunca más. Ya No, siempre porque aparecían con siempre gabardina. publicamos esa foto, claro, que no iba a tener nunca una mejor que esa, ¿no? Mira, para alguno le retratar. hubiera venido bien para tapar las cosas que pasaron después, sí. Sí, bueno, alguno no, alguna. Y alguna, sí. Bueno, pues hoy es un día de gabardina en Madrid y en otras ciudades de España, desde luego, Sí, porque señor. llueve y además está lloviendo bastante con intensidad, así que una buena gabardina, por ejemplo, para pasear por la calle Javier Ferrero, que es una zona extraordinaria de Madrid, Federico. Ahí no van a pasar los coches y te van a salpicar, porque la acera de Javier Ferrero, que es el adoquín clásico madrileño que se ha recuperado, precioso. A mí me encanta. Reconozco que es poco práctico para llevar los carritos de los niños. Sí, bueno, para cuando vas con el carrito. Ahora los carritos de los niños los hacen muy bien, o sea que no, ahora tiene no unas son como los de antes. Pero que ya hubieran querido ser 600. Sí. O en patinete, aunque ya sé que tampoco eres muy No, al contrario, me parecen enemigos de la humanidad. Ahora, entras en la casa y ahí sí que puedes utilizar el patinete porque no te vas a tropezar con nada. Además, todo recto, silencio. Vamos, ¿ibas a hacer algún comentario, Luis? No, estaba pensando en los muebles del pasillo. Es que ahora las casas van sin mueble. Los muebles no son necesarios. Vale. Hay que desprenderse. Sin muebles y sin libros. Perdón. Vivo en... Vamos a ver, Luis, en 2030 no tendrás nada y serás feliz. Principio, eso es. En el 2030, Agenda 2030. Y en polvo te punto número 1, no tira todo. Nada, ni vida, tira ni patrimonio. Tira todo. Todo lo que tienes no es necesario. Ese es el punto 1 de la Pero no se lo des al Padre Ángel, que lo malversa. Bueno, Caledonian.es, Federico. Una apuesta por la excelencia, desde luego. Bueno, pues Colacell. Oye, ayer este Bermúdez de Castro no es el que estaba, no era el Sorayo. Bueno, Soraya tenía dos que fueron a Cataluña cuando ella estaba de presidenta de la Generalidad para no hacer nada. Le arreglaron el cuarto de las escobas del Palacio de la Virreina y ella dijo que se había abierto un despachito. Era el cuarto de las escobas. Bueno, y había dos abogados del Estado como ella, la Brigada Aranzadi famosa, que iban a Cataluña. Y creo que este era uno de ellos. Pues puede ser, porque ayer de Castro ya es un diputado veterano. Antes era ñi como Soraya. Y ayer sacó una voz de tío y estuvo en las Cortes, pero imponente. Estuvieron muy bien Bermúdez de Castro y Carlos Rojas también estuvo muy bien. Sí, pero Bermúdez de Castro me sorprendió más porque no lo esperaba. Estuvo muy mal Margarita Robles. Estuvo la vez que peor lo he visto, igual que Bolaños, la vez que peor lo he visto. Están descompuestos. Y es que creo que como el otro tampoco da instrucciones, porque aquí los que dan instrucciones son Junqueras y Otegi. Claro, no saben muy tienen bien. que interpretar intuir, tienen que intuir la salida en cada momento. Y además sabiendo lo que le gusta matar a los suyos que es que le gusta. Yo siempre dije que los siguientes en caer, la triada que caería, si la primera fue Iván Redondo, Ábalos y Carmen Calvo, la siguiente serían Marlaska, Margarita Robles y Bolaños. ¿Por qué? Porque son los que más mandan.
Y este lo que le gusta es matar de verdad a los suyos. Lo disfruta. Es que y de así. hecho con Margarita Robles y Marlaska hubo amago en la primera. Bueno, un amaguito. Casi. Sí. Y yo creo que Bolaños lo sujetó, porque si no, le diría, como le dijo a Ábalos, después de hacer la crisis. Es que ninguno de los dos cumple con el objetivo por el cual fueron nombrados ministros. ¿Os acordáis que eran los ministros coartada? Claro. Es decir, no os preocupéis, no voy a hacer ninguna locura. Y la prueba más evidente de que no la voy a hacer es que aquí está Margarita Robles, cuya apuesta jacobina es, en fin, indiscutible. Marlaska, un juez que además había sido apadrinado por el PP en su época de la Audiencia Nacional, todos tranquilos. Pero claro, es decir, la situación ha llegado hasta la frontera misma de... Es que cuando tú cedes a la primera una cosa que es insalvable, pues a partir de ahí ya no eres nadie. Y Margarita Robles tuvo la última oportunidad con el tema del CNI, de quitarse del medio, de decir yo no participo de esto. Miserablemente por eso, como no lo hizo y entró al trapo y tal... Pero eso es por la droga del poder. Si os dais cuenta, el poder transforma a las personas. Yo siempre os lo he dicho porque lo he visto desde muy pequeñito. Y entonces resulta que ahora hay gente que ya no puede concebir su vida si no es en la política. Por ejemplo, Edmundo Val. Edmundo Val está transformado. Es verdad. El otro día apareció con una chica que no sé si será valiosa o no valiosa, a la que quería poner María Muñoz, ¿no? María Muñoz. Quería ponerla dice, pero vamos a ver, Edmundo, para un momento, Edmundo, pero tú te das cuenta de la situación general, que tenéis dos que valen, el alcalde de Badajoz y la vicealcaldesa de Madrid, que ese es el partido hoy, no tenéis más. Y tú me vienes con esta señora, que será valiosa o no, o qué más da, pero Edmundo, que tú eras un abogado del Estado que se enfrentó a Sánchez, perdiste el puesto, te fichó por eso Rivera, y ahora estás defendiendo la moción de censura de Murcia, porque lo que estás defendiendo es unirte a Sánchez. Si me permites, Federico, parte del Grupo Parlamentario en Europa, que ha hecho un trabajo extraordinario, también con Maite Pagazaurtundúa a la cabeza, y ayer Villacís dijo que la tercera vía, que en esa tercera vía, ella habla continuamente, la primera vez que lo hizo fue en el programa de Luis, de una tercera vía, que ella se supone que no lideraría, que lideraría otra quiere que alguien persona, lidere, claro. Y en donde se integre, dice que Edmundo Val, pero claramente están divididos y además enfrentados, y además haciéndonos el trabajo y la labor a los periodistas muy complicada, porque los servicios de prensa obviamente se deben... Cada uno da la intoxica en un sentido. Uno de los atractivos menores que tiene la moción de censura, que sin duda se presentará antes o después, en enero dicen ahora, es ver qué hace el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, porque Arrimadas no se puede desdecir. Arrimadas fue la primera, incluso antes que Santiago Abascal, en pedir una moción de censura. ¿Y va a votar lo mismo en esa votación de censura Arrimadas que Val? Pero si son 10, es decir, ¿cuántos van a seguir Arrimadas y cuántos no? O sea, vamos a asistir, creo yo, a una fractura ya en el momento, en los últimos estertores de vida de Ciudadanos, todavía una escisión. Una cosa de locos. Bueno, con la CEL sin que no se repita para Bermúdez de Castro. Muy bien. No volverá a lo mejor a partir de ahora se repite más veces, es que no lo sabemos, Federico. Bueno, pero en todo caso hay que hacer justicia. Cuando alguien se porta bien en el Congreso, cosa que al lado de Cuca no es difícil, pero luego hay que hacerlo. Y la verdad es que ayer, además, tú lo oyes, porque la ventaja de la radio es que tienes el grano de la voz y la potencia. Entonces, buena parte del argumento es cómo lo defiendes. Y el cómo, bueno, es que no tiene nada que hacer. Y además, y por cierto, ayer comenté lo de Llanos de Luna, que le dio un soplamocos al segundo de Batet, al Bedel de Batet, como dice Arcadi, al Bedel de Batet, monumental. Y ayer sacó el debate que además este tío tiene un patrimonio que es un patrimonio, digamos, acordeón, porque lo va declarando, cada vez que declara tiene más cosas. Dice, con el mismo sueldo, y había ocultado un piso en Madrid. Oye, un piso en Madrid no es cualquier cosa. Desde luego que no. Y además dice que vale 246, y fueron a ver cuánto valía el piso de Alao, 700.000. Sí, pero bueno, este es el Rodríguez Bermúdez López García, no sé qué de Celis. Los apellidos compuestos que decía Pablenín que eran asquerosos y tal y cual. Bueno, pues para este señor y los que aguanten.
Muy buenos días. Hoy os quiero hablar de los temidos radicales libres que no nos dejan en paz ni siquiera en estas fechas tan señaladas. Estos radicales son los que provocan que nuestras estructuras, en la piel, las uñas, el pelo y también en los tejidos, atención, que recubren y forman nuestros órganos, se debiliten, pierdan vitalidad. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿podemos combatirlos? Sí. Claro que podemos, y la forma más efectiva de hacerlo es con la Cel Antiox de Mundo Natural. Es el suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabricamos el colágeno que necesitamos para luchar contra estos radicales que provocan envejecimiento prematuro y descolgamiento. El resultado, eficiencia contra el estrés oxidativo y dejando cao los radicales libres. Pregunten a su dietista o farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al 91-446-0000 o consultar en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, vamos a ver, Naya. Tenemos hoy a Luis, que es el comprador ideal del Corte Inglés. Pues te voy a contar cosas, Luis. ¿A qué sección me vas a llevar? Los súper tecnoprecios. Vale. ¿Sí? Ahí sin restricción. Venga, pues solo 4 días hasta el domingo, Luis. Llévate el 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica. También tienes un 10% adicional en una selección de televisores de las marcas Samsung, LG, Sony, Hisense y Xiaomi. 15% de descuento adicional en las mejores marcas de grandes electrodomésticos. También hay 15% en pequeños electrodomésticos, el robot aspirador, la afeitadora, la plancha para el pelo. Y además las facilidades de los tecnoprecios que del Corte Inglés en la tienda, en la web y en la aplicación solo hasta este domingo. Bueno, en Zaragoza creo que hay avalanchas, porque por fin el Zaragoza le ganó al Huesca el otro día y la gente quiere verlo en pantalla grande. Hace tantos años que la última vez fue en blanco y negro. Entonces de pronto va y le gana, le mete 3 goles. El Zaragoza no había metido 3 goles seguidos en un partido, pues no sé, yo creo que desde Marcelino. No, desde el gol de Najim, que metió la Virgen del Pilar, ¿te acuerdas? Que tira Najim para que no saliera fuera y entra por la escuadra de aquel portero que todavía está clamando en el desierto. En el último minuto, gol de la Virgen del Pilar. Y encima con un moro convertido. O sea, fue extraordinario. Pues desde entonces nada. Y el Huesca siempre nos daba pal pelo, pero bien, Pero bien. Bueno, pues el otro día 3 goles. Así que hay que verlo otra vez en un televisor grande por si el Zaragoza vuelve a ganar. No sé, ya la categoría de grande para Luis, no sé a partir de cuántas pulgadas. Ya me he perdido yo en las pulgadas, ¿no? Pero ahora creo que hay ya más pulgadas. Yo cuando el caballo grande al negro no ande. O sea, yo sobre todo para el fútbol, hay que ver el detalle. Claro. Además ahora vuelve la Liga, que es el fútbol de verdad. Día 30. Día 30. ¿Con el Valladolid nos toca o sí, señor. A las 9:30 de la noche. Muy bien. ¿Ves? Ahí está. He oído que están haciendo... Es que como yo me he hecho... Han hecho un gran... Yo he hecho boicot al Mundial y veo... No llevo sin ver fútbol tanto tiempo, estoy ya... Pero es mejor. Tú te vas a YouTube, que también lo puedes ver en televisión grande, televisión inteligente, y dices, vamos a ver, el camino a la 9ª, a la 10ª, a la 11ª y tal. Y tú ves, y sobre todo la última, la épica, es un placer. Es un placer. Hay un momento en que los que juegan la Mundial, la final del Mundial, los del PSG, o sea, Messi y Mbappé, se van cabizbajos del Bernabéu. Pero eso es una chorrada. Eso es como leer una novela policíaca cuando ya sabes quién es el asesino. O sea, no, porque a los 2 años se te ha olvidado. Ah, bueno, si se te ha olvidado, vale. Claro, tú volver a ver el taconazo de Redondo cuando la 7ª... Y luego que convierte, pero claro, la clave está en Redondo. En Old Trafford, además. Sí, pero ¿qué? Dice, ¿pero cómo lo hizo? Pues lo hizo. Extraordinario. Bueno, una pausa, Federico. Vamos a continuar. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo está lluvioso y está sobre todo peligroso en Andalucía, en las zonas costeras, porque hay viento muy fuerte, además de lluvia. Y esto es muy malo para conducir. Las temperaturas... Digo, porque es que son las carreteras donde tienen lugar los accidentes. Además, los marineros ya se saben bandear. Pero en esas carreteras tan bonitas, mira qué cabo. ¡Uy, bomba! Cuidado, cuidado. Bien, y en Madrid tenemos 12 grados hoy de máxima, la máxima en las 2 capitales canarias 23 y la mínima en Ávila y León 3 graditos. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también? En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro. Bueno, vámonos a la bolsa. Sí, Federico, la bolsa que abre con caídas. Fíjate que se anunció el IBEX dato climático. Sí, sí, sí. O sea, no les basta que han subido poquito los tipos de interés. Sí, pero tú fíjate que los mercados estaban descontando que como la inflación en Estados Unidos parece que se empezaba a moderar ligeramente, esto iba a hacer que la Reserva Federal anunciara ya, digamos, una moderación al mismo tiempo de la intensidad en la subida de tipos de interés. ¿Pero qué hizo la Fed? Voy a subir el 0,5, que era lo que estabais descontando, pero mis previsiones de inflación para el año que viene son mayores que las actuales, claro, y los tipos de interés van a superar el 5% el próximo año. Y esto ha sentado fatal en las bolsas, que están ávidas de la llegada de dinero caliente, dinero. Como siempre. Sí, contaba, fíjate, ayer en el evento que tuvimos en la Marroquín, contaba el segundo foro inmobiliario con Merlin Properties, Daniel Lacalle explicaba que hay varias generaciones que han vivido únicamente la expansión monetaria. Entonces consideran que no hay otra cosa que expansión monetaria y esperan que vuelva a llegar más pronto que tarde. El problema es que la inflación es la inflación y la Reserva Federal está decidida a cortarla. Ayer estuvo muy bien Iván Espinosa de los Monteros con la Cazcarriosa. La Cazcarriosa dice que han reducido la inflación, que la inflación baja. Y le digo, vamos a ver. El año pasado, si el mes pasado subió un 10%, a hacerlo el tramo que fuera, y este ha subido un 6%, la inflación no baja, la inflación sigue subiendo. Acumula. Y la otra se quedó como si le hubieran faltado el respeto. Dice, vamos a ver, que ha subido la inflación sobre lo que ya había subido. No le cabía en la cabeza a los K, como llaman a los Kirchner en Argentina, es igual. Sí, sí. Cuando sale Sper, Milei dice, vuelve a subir la inflación, pero si ha bajado. Dice, pero ¿cómo va a bajar si ha subido un 14%? Dice, pero el mes pasado fueron un 20%. Dice, pero sigue subiendo el 20 y el 14%. 34 en 2 meses. Están en más del 100% de inflación. Es que es acumulado, que eso es otra de las cosas que no... Pero esto de sumar, por lo visto, a Montero no le... Lo peor no es que mienta, es que es posible que no lo sepa. Que le da igual. Pero si hundió la Hacienda andaluza tras hundir la sanidad. Fue consejera de Hacienda. Sí, el otro día le decía a Feijóo, no sé quién le aconseja a usted. Pues Juan Bravo, que es el que arregló las cuentas de Andalucía. Por ejemplo. Bueno, Lunfy. Sí, Lunfy, Federico, es esa aplicación que tienen a su disposición las empresas españolas para hacer más atractivo el puesto de trabajo. Lo consiguen permitiendo a los empleados hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes y de una manera muy sencilla, dándole un botón de la aplicación. Y lo más importante, sin generarle ningún tipo de problema a la empresa. Lunfy, soluciones para empresas y trabajadores. Bueno, pues ahora para los socios de Club Libertad Digital, una oferta muy especial. Desde luego que sí, es una oferta de formación en finanzas, Federico. Un curso que se llama Invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo, que hemos puesto en marcha Domingo Soriano, Manuel Llamas, un servidor, con una comunidad inversora que se dedica a la formación en finanzas. Es un curso online que se sigue muy fácilmente, muy completo, con clases magistrales de gestores de primer nivel en España y que, hay que decir, ha comenzado ya, es online, pero se van liberando las clases semana a semana. Ha comenzado hace una semana, pero hay una serie de plazas que todavía pueden ser accesibles para seguidores de Libertad Digital con un descuento del 10%
y si además eres socio de Libertad Digital, la ventaja es mayor porque no tendrás un 10, tendrás un 30% de descuento en este curso. Es un curso en el que desde un nivel muy básico hasta un nivel medio de conocimientos financieros le enseñamos todos los productos de inversión que tiene a su alcance el retail, y al terminar el curso va a poder tomar decisiones de inversión de forma responsable, sabiendo dónde se mete y permitiéndoles hacer crecer su dinero. Oye, qué interesante esto. Yo, bueno, es que además no cuando hay crisis, sobre todo cuando hay un desconcierto y una desinformación sistemática, pues dijeras, no, es que hay mala información, no, hay desinformación sistemática. Eso es. Bueno, pues para acceder al curso es invertircon.com, y si tienen cualquier duda pueden enviar un WhatsApp al teléfono 644-083741, 644-083741, WhatsApp. Cualquier duda aquí se las resuelve. La librería de Madrid, muy conocida, en la Casa del Libro, en la calle Goya. Yo creo que ya el 40% de la librería es cómic, Federico. Sí. Cómic americano, cómic español, cómic japonés, el manga que arrasa, cómic coreano que es... Yo creo, Luis, que con tal de no leer un libro, la gente hace lo que sea. Pero, no, pero no te puedes hacer una idea, como Federico, si me hago una idea, de tengo los 2 hijos cómics de esa generación. asiáticos, sí. cómo se han implantado en España. Yo me aficioné a leer a partir de los tebeos, ¿eh? O sea, yo también, que... Sí, claro, todo. Pero es el proceso inverso ahora, ¿no? Pero a mí lo que me gustaban eran los que tenían poco dibujo y mucha letra. Claro. Por eso me gustaba mucho Roberto Alcázar y Pedrín. Sí. Porque aparte de Jarabe de Palo y cosas... Bélicas era otro que también tenía mucha letra y poco dibujo. Sí. Sargento Gorila. El Sargento Gorila, sí, señor. Y luego había otros más pobres, Bleck el Gigante, también. Era de mucha letra y además una cosa como ingeniosa, complicada. ¿Y vosotros lo consideráis un género literario, artístico? Es un tebeo. Sí, pero es lo otra tienes cosa. que encuadrar en algo, No, porque por ejemplo mi amigo el gran pintor Gonzalo Tena, que era un gran ilustrador y hacía cómics también y tal, ellos lo ven como una rama de las artes plásticas. A mí lo que me gustaba es la parte, digamos, del género literario. Claro, pero entiendo que básicamente es arte plástica. Es un poco cursi, dicen eso de novela gráfica, ¿no? Que es verdad. Bueno, es que ahora se están adaptando. Que hay algunas que hacen ahora que son... El principio es el dibujante. Claro, luego, el dibujo es lo esencial. Uno de los grandes expertos que hay en España de cómics es Luis Alberto de Cuenca, que es el poeta más extenso. Ahora, por ejemplo, yo vi ayer, me sorprendió toda la obra, de Carmen Laforet, en concreto nada, está hecha cómic, es uno de los más leídos, que me sorprendió porque digo, ¿ves? En fin. Sí, pero que dices, que no te cabe en la cabeza. Cuando hacían el Quijote para niños. Bueno, pero eso lo entiendo, y era muy bueno cuando lo hicieron, y además cuando lo hicieron en dibujos animados, que respetaban bien el texto, o sea, no lo sustituían, no decían no, decían lo que dice. Pero tú y yo hemos aprendido. Había una colección juvenil que lamento no recordar porque mi memoria es muy frágil, donde estaban los grandes clásicos. Sí, en versión con una parte TVO y otra parte. Y eso nos ayuda. Esa es la primera vez que yo me asomé a Los Tres Mosqueteros, que es una de mis novelas. Yo a Robinson Crusoe, que es una de mis favoritas. Y además hay que decir que había en esa época una coexistencia, digamos, natural. Porque yo recuerdo haber visto, luego más tarde, pero yo tenía una cosa de cromos que era el Quijote. Y al mismo tiempo, el dictado en la escuela era el Quijote para niños, que te daban una tal y luego te corregían el vocabulario, maritornes, tal y cual. La venta, vuesa merced, que significa cosas así. Y al mismo tiempo estaban los cromos, los álbumes de cromos, Marcelino Pan y Vino, El Quijote, Buffalo Bill, El Oeste, en fin, lo habitual de aquella época. Tú eres de las pocas personas que quedan sobre la faz de la Tierra que sabe distinguir el sonido de la B y de la V. Cuando hablas... Es que mi maestro, don José Rosell, que en paz descanse, que era valenciano, para que nos acostumbráramos a las palabras, dice, yo sé que es el mismo sonido, pero te estáis aprendiendo. Entonces él decía, porque yo soy de Valencia, no de Barcelona. Y decía, claro, se te queda esa palabra que sabes que eso es con V. Dice, bueno, el sonido es exactamente igual, bilabial, sonoro, igual. Pero si te lo sabes y se lo aprendes de niño, no se te olvida ya jamás.
Por cierto, si me permites, Federico, es que es una noticia también del día y además aprovechando que está Luis y que también, aquí al que ha sido durante muchísimo tiempo director de las provincias, os habéis enterado de lo del archivo de Berlanga, ¿no? Que lo ha comprado IZ, pero que finalmente no va a ir a Valencia, sino que se va a quedar en Madrid, porque Puig al parecer no tiene demasiado interés de García Berlanga. Es una noticia, yo creo, de las más llamativas del día. Sí, pero que el archivo de Berlanga, de toda su obra, no vaya a Valencia. Bueno, pero es que yo todavía recuerdo, creo que fue el año 17. En ese año se conmemoraban, no recuerdo, 150 años, 75, 50 creo. En el mismo año había conmemoraciones de Blasco Ibáñez, Azorín y Miguel Hernández. Fijaos, en un territorio de una comunidad autónoma, que en un año tengas ese triplete, impresionante. Pasó de largo, no quisieron hacer nada sobre ellos porque no se reconocían, efectivamente, como escribían en español y eran de cultura española. Y son muy españolistas, no se hizo los tres. Nada. No me extraña en el caso... No se hizo nada. Y Berlanga es un poco eso. En el caso de Azorino podría malentender. Pero en el caso de Blasco Ibáñez y en el caso de Miguel Hernández... Blasco Ibáñez muy odiado por el nacionalismo, porque aunque él era de izquierda y anticlerical y esta cosa, y republicano, no era nada nacionalista. O sea, era muy español, su cultura era jacobina en todo caso, es decir, de un españolismo. Y Miguel Hernández, porque el hombre no se le ocurrió hacer un verso en valenciano. Es reconocido por la izquierda, pero no por el nacionalismo. Es que en Orihuela, su pueblo y el mío, hablan español desde la Reconquista. ¿Qué se le va a hacer? Claro. Bueno, pues lo dejaron pasar. Y con Berlanga pasa un poco igual. Y Berlanga además tuvo una relación con Valencia en la época de Rita y tal. Bueno, con Rita además llegaron a hacerla cuando en la época también de oro de Zaplana, ciudad de las artes y tal, hicieron aquella cosa del cine en Valencia, que vino hasta Sofía Loren, que estaba Lluís Fernández llevando aquello. La mostra, oye, pero que era una mostra de nivel europeo de verdad. En esa época sí. ¿Qué tiempos? ¿Cómo ha decaído? Luego, oye, si alguien ha sabido reflejar el carácter y el humor valenciano es Berlanga, ¿eh? Bueno, está todo Valencia. Y uno cuando llega a vivir a Valencia es cuando entiende lo de Berlanga, dice, claro, es esto. Pero es que Blasco Ibáñez es el Víctor Hugo de Valencia. Claro. O sea, Cañas y Barro es Los Miserables. O sea, y todo él. Luego tiene otras cosas más españolas. El libro de la catedral, que dedica a la Catedral de Toledo, es absolutamente extraordinario. Pero extraordinario. Y el de, aunque sea, luego ha dado películas muy malas, pero el de los toros, el de Sangre y Arena, cuando al final describe la fiera, que es el público. Dice, la verdadera fiera, la única, que es el público en las ventas, y es que lo clava. Es un tío muy brillante. No, un tío muy torrencial, ¿no? Muy con unos registros muy valenciano. Por eso es muy reconocido en el valencianismo conservador, curiosamente, habiendo sido alguien muy a la izquierda. Fue pues contra... se queda en Madrid muy bien. Bueno, lo importante es que esté. Bueno, exactamente, que no se lo carguen, porque una parte ya se subastó. Y claro, y Z, pues si Z no pasó de primero de carrera. Si es que tenemos a un tío que no pasó de primero de carrera y a una tía, esto en cultura y en educación, a una que no fue capaz de hacer una carrera, que tiene un grado de no sé qué. Que no es capaz de mandar el legado de Berlanga a Valencia, es capaz de mandar la Dama de Elche. Eso no le importa. Dentro del federalismo cultural que también en la misma órbita. Sí, pero IZ, o sea, que IZ sea ministra. Que no se nos olvide Nuguel Anzulé. Nuguel Anzulé, Federico, claro que sí. Vamos a hablar de ese champú número 1 anticaída. Mira, el potentado, el don Piso, podríamos llamarle don Inmueble, porque don Piso ya se lo puso Inda al Wyoming, que tiene 20 no sé cuántos. Tenía un montón de casas. Más de 20 tenía, sí. Bueno, pues don Inmuebles, que es el ballet, el bedel de Batet, don Inmuebles, yo veo que ya es un caso perdido. ¿Te refieres al vicepresidente del Congreso? Al señor de Celis. No sé cuántos, de no sé qué, de Celis, Patalíndez, Cotolíndez. Bueno, pues Nuguel Anzulé no tiene remedio, pero se lo pueden mandar por jorobar. Luego están las ampollas para esas zonas que... También. Sí, que también. Mira, yo creo que ya él en lo que está, porque me pareció ver que se tiñe.
Y teñirse 4 pelos es muy feo. Yo le recomiendo Silver. Pues también. Si has de llevar unas canas, lleva unas canas decentes, no te tiñas 4 pelos en guerrilla, que es una cosa Oye, penosa. ¿cómo llevan las canas los franceses? Que ayer me fijé en el partido. Ya sé que no vais a hablar de fútbol así con el micrófono abierto del Mundial, de fútbol del Mundial, pero las canas de los franceses... Van todos teñidos. Bueno, pues están muy bien teñidos, ¿qué quieres que te diga? Sí. Griezmann, fíjate, Griezmann ya no va de verde, que cuando está con el Atlético se tiñe. Pero el de entrenador verde. le vi así como muy pinturero. Deschamps, bueno, y era el defensa más leñero de la selección de la época de Zidane. Interesante. Primera vez que ganaron el campeonato del mundo. Bueno, ¿qué te da más rabia? ¿Que gane Mbappé o que gane Messi? Que gane Messi. Te da más rabia. Para que te voy a engañar. O sea, yo voy claramente con Francia en la final. Estoy contigo. Hombre, también en Francia es la mitad de los jugadores son del Real Madrid, ¿no? Bueno, y los mejores. No, hombre, no, Francia. Está Tchouaméni y está Camavinga, ¿no? Sí, pero que Camavinga creo que ha jugado unos minutejos. Poco sí, pero ya verás como es buenísimo. 19 años. Sí, a ti te gusta. Además, Don Eduardo, ya desde el Don Eduardo, el primero. Y Tchouaméni, el otro día vi, porque en YouTube, como no, ahí no añado dinero a la banda esta asquerosa de la FIFA. El gol que mete Tchouaméni desde 50 metros, madre mía, eso es... ¿Qué compra hizo el gran Florentino? Bueno, pues Nuguela Anzulé, ¿y dónde? Bueno, pues hoy a todas las farmacias que tienen Nuguela Pues Anzulé, eso, Federico, que claro que vamos a discutir, es Navidad. Adelante. Bueno, ¿y los oyentes hoy por dónde van? Bueno, enseguida vamos con el asalto al Poder Judicial, pero hay otra cuestión que ha interesado mucho a nuestros oyentes. Es alguien al que le encanta Argentina, que disfruta de las recepciones en el Vaticano y que se viste de blanco para las ocasiones importantes y no es el Papa, es Yolanda Díaz, tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, pues vamos con los oyentes, Silvia. Hoy estamos muy pendientes de lo que vaya a ocurrir en el Tribunal Constitucional. Vamos a comprobar si mantiene la audiencia la desesperanza que mostraban hace unos días en los jueces. Miembros del Poder Judicial, ¿da igual que no haya separación de poderes? ¿Da igual que no exista un Estado de Derecho libre e igual para todos? Siempre que se cuente la historia bonita, ¿qué van a hacer ustedes hoy? ¿Qué va a ser? ¿Dichos o hechos? El Tribunal Constitucional, como mucho, hará algo que no sabes si viene o va. Si es una cosa o la contraria. Hará algún apaño, alguna cosa de esas que suelen hacer ellos, que no es bueno. Unos le van a decir que le parece bien, otros que no, pero claramente no. No, porque, hombre, ya vemos cómo está la justicia. Dios quiera que le hagan caso, pero dudo mucho. Están demasiado bien sentados. Si el Constitucional tiene que defender por obligación al Estado español, no entiendo por qué tienen que ir el PP a denunciar. El mismo Constitucional tenía que haber saltado ya, lo cual esto me da a entender que me parece a mí que lo van a aprobar. Qué desprestigio para el sector jurídico, empezando por la señora Margarita Robles, luego Campos, el señor Campos, Pilar Job, Grande Marlaska, Félix Bolaños. Si esto es la representación que tenemos en España de los juristas, válgame Dios. El acercamiento de Yolanda Díaz al Padre Ángel y al Papa, pues normal, pues son todos comunistas. Esto hay gente que todavía parece que le cuesta trabajo aceptarlo, pero si tenemos curas etarras en el País Vasco y tenemos curas independentistas en Cataluña, ¿de qué se extrañan? El día menos pensado, doña Yoli Tenacilla se nos cae el caballo como San Pablo. Hay que ver lo que hay que ver. El Padre Ángel, el Papa Francisco y la Yoli, el trío Calaveras. Van a hacer cosas chulísimas. Si tengo yo un familiar o un conocido, o ya que se está por ganas en una residencia de esas, vamos. Dios los crea y el diablo los junta. Está bien que se adjudique al diablo el mal. Pero yo estoy con Luis, es una prueba de fe, como decía un cura que nos sigue. No, pero si yo te lo digo para que sencillamente te des cuenta de que ya el camino de la conversión ha llegado a tu vida. Bueno, pero date cuenta que es muy difícil al mismo tiempo luchar contra la Iglesia que sobrevive al Papa comunista y contra el comunismo. O sea, es que es una tarea improbable. Si hiciéramos una colección histórica de los papas que han probado la fortaleza de la Iglesia, encontrarías gente que todavía deja en pañales al Papa Francisco. No, pero en los últimos 50 años hemos tenido un Papa santo, un Papa sabio y ahora tenemos un Papa natas. O sea, podría haber un término medio, no sé.
Bueno, vamos a ver. Nos vamos a ir con Sergio a Naturgy. A ver, Sergio, que tenemos consejos interesantes. Pues es que yo soy de Naturgy, lo digo más que nada porque los que somos de Naturgy este invierno podremos pasarnos a la tarifa regulada de gas de una forma más fácil, con un solo clic. Pues sin tener que llamar y sin interrupciones en el servicio, sin ningún tipo de preocupación. En Naturgy se ocupan de todo. Y así nosotros podemos tener siempre el mejor precio. Si queréis tener más información la encontraréis en naturgy.es y a partir de ahí pues es mucho mejor, es mucho más fácil todo esto sin tener que preocuparse y sin interrupciones. Vamos a ver, Naya, actualicemos la oferta del Corte Inglés. Está aquí Luis mirando a ver de qué va la cuña. A ver, Luis, ¿cuál es? No, sí, al supermercado voy contigo. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es tu sabor navideño? ¿Qué es lo que más te...? Soy omnívoro. Como es el ser humano inteligente. Claro. Cuando el ser humano se hace omnívoro y empieza a poder comer carne y digerirla, gracias a las lascas que te permiten cortar la carne y luego al fuego, es cuando el cerebro se triplica en tamaño. Ahí es cuando nos hacemos sapiens. El Consejo de Ministros debe ser herbívoro, pero el ser humano común, cuando crece en el Neolítico, porque empieza a comer carne. Descubrió el combustible del cerebro. Exactamente. Sí, pues la Navidad para Rosana eran los bastones de caramelo, para mí el roscón, para Federico el pan de Cádiz, pero sí, todo lo vamos a encontrar en el Club del Gourmet y el Supermercado El Corte Inglés. Vamos a encontrar los productos más especiales para disfrutar de las fiestas y hacer magia con la familia y los invitados. Descárgate la aplicación y disfruta del servicio tarifa plana de envíos del Corte Inglés Plus en la tienda, en la web y en la aplicación. Muy bien, ¿y Balduero? Balduero, sí, vamos a brindar con Balduero, sí. Federico, porque siempre hay que llenar esa bodega de cara a las además Navidades. Viene, ¿no tienes un buen vino? Dices. Bueno, pues baldueroencasa.com, ahí podemos hacer el pedido. Al Club del Gourmet del Corte Inglés. Claro que sí, y ahí podemos hacer, bueno, pues nuestros pedidos de cara a la Navidad, Federico. Pues estupendamente, nos queda todavía una semana de trabajo, Luis, no nos podemos felicitar las Navidades. No, hombre, y además nos las felicitaremos cuando toca, todavía no toca. Exactamente. Pero yo creo que ya no tiene tiempo el Papa para cargárselas, yo creo que a estas llegamos. Hombre, las del año que viene ya... Si algo está garantizado es que habrá Navidad mientras haya un solo humano sobre la faz de la Tierra. Hoy escribe de eso Luis en ABC, de los recuerdos, ¿no? De lo que evocas cuando de tu infancia, de tu adolescencia. Se ha puesto las fechas. Es que además en Navidades, que es cuando te acuerdas de los que se han ido. Por cierto, nuestro abrazo a Tomás Cuesta, su padre murió ayer, y se nos ha muerto Carmen Jara hace unos días, y en fin. Y en las Navidades, la Nochebuena se viene, la Nochebuena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más. Casi sin querer, más claro, siempre yo siempre me he rebelado contra ese villancico, porque es absolutamente contrario a la fe católica. O sea, claro que volveremos. Sí, decía San Pablo, si la resurrección existe, vana es nuestra fe. No, pero ahí está celebrando la vida, a este Luis. Mundo de abrojos. Nunca se celebramos a un mundo mejor. Un mundo mejor, hombre, como no sea mejor el más allá, ya me dirás que negociación. Como dice Luis en la columna, o reivindica o recuerda, ¿no?, hacer siempre lo mismo, ¿no? Porque todos los años, ¿no?, eso es, se pone el nacimiento, se pone el Belén, ¿no?, con el corcho, con las piedrecitas, el musgo. Estoy poniendo en mi Belén. ¿Qué estás poniendo? He comprado por Amazon, porque aunque además ya me gusta que Amazon gaste tantísimo papel, porque estoy hasta las narices de los ecologistas. Entonces cuando viene, la caja. Pues he comprado unos limoneros. Pero para poner en el nacimiento. Cerca del portal. ¿Por qué? Porque lo tengo todo muy clásico, muy arcaico, o pinos, o bien pues olivos, algarrobos, una cosa mediterránea. Pero en Belén había limoneros en Belén. Por supuesto, esa es una zona mediterránea, y limoneros y naranjas, pero el limón es más bonito. ¿Pero por qué? Porque ilumina un poco la parte del Belén. No lo voy a poner en general. Y he probado primero, compré 3 y creo que voy a encargar otros 3 para que la parte del Belén quede como iluminada. Un poquito color. ¿Y por qué no pones luces? Tengo luces. Ten en cuenta, no puede ser. Tengo todo el Belén mío. No, pero digo luces. Por detrás del Belén para que así No, yo voy a más. Pero todo mi Belén. ¿De qué dimensiones hablamos, Federico, en tu Belén? Pues como de aquí hasta la final de la mesa.
Tienes que ser coherente. Si pones limoneros, que me parece una concesión razonable, no puedes poner nieve. Es incompatible que haya limones y nieve al mismo tiempo. No tengo nieve. Bien. Pero no todo va a ser secarral. ¿Y se pone río o no? ¿Eres partidario del río? No, ¿por qué? Vale. Porque ¿cómo les explicas a los niños que Herodes quería matar a los niños y que tengan pesadillas? Entonces lo único que les he dicho a mis nietas es que Herodes era un tío muy malo que quería matar a los niños. Pero la gente de Belén lo que hizo fue quitar el puente del río. Y tengo a todos los soldados de Herodes allí en el río que no pueden pasar. Es un argumento muy antihistórico. Porque sí, hace una reinterpretación. Realmente Herodes se cargó a todos los niños. A mí eso me da exactamente igual. Son más importantes las nietas, ¿no? Mis niños, claro, pero los de Herodes. La historia como le va a dar igual. Además, eso ya cuando sean mayores. Claro, hay que contar. Y además digan, mira, qué gesto tuvo el abuelito que nos ahorró el disgusto. Sí. Yo pienso como tú, pues cuando llegue el momento. Y además está el centurión que manda, el miserable de Herodes, que está ahí en su castillo y tal, está así, porque debía tener una espada y se ha roto, y está así como cabreado porque no tiene puente. El mío es un rollo de papel higiénico reciclado. El mío es papel albal, es el clásico río de albal. ¿Cómo le explicas entonces a los nietos el 28 de diciembre? Todavía no tiene edad. Ya no se lo explicaré. ¿Qué significa el Día de los Inocentes? Eso no se lo explicas. No, porque no saben lo que es la inocencia. Son tan inocentes. No, yo estoy en contra. Yo creo que los niños lo entienden todos si se lo explicas bien. No, depende a partir de una edad. Luis, no puedes explicar a los niños. Ya en la primera... ¿Tú llevarías a tus... Antiguamente nos lo decían así, en crudo y en corto. ¿Tú llevarías a tus nietas de 5 años a Paracuellos? Al cementerio de Paracuellos. Bueno, llevarles para que vieran. No, pero explicarles. Oye, si se lo explicas, se lo explicas. En la guerra civil no me interesa mucho esa conversación. No, perdona, pero cosas históricas. O sea, te interesa. O sea, te vas a la Biblia, que no se sabe cuánto la escribieron, en cambio Paracuellos. La Navidad es la metáfora, vamos, ni siquiera la metáfora, es la expresión de la lucha del bien y del mal. Existe el bien y existe el mal. La luz y el bien. Tendrás que explicar en qué consiste. Creo que las cosas hay que explicarlas cuando hay que explicarlas. Pero tú qué crees, que esto se lo explica así. Esto es mentira, está fardando. Esto es mentira. Si luego es más blando que el turrón de Gijona de Primitivo Rovira. Bueno, hijos. Que tenemos novedades en el Congreso de los Diputados. Sé dónde están las cestas y creo que queda una. ¿Ah, sí? Pues será la tuya. No sé, espero que la mía esté de camino. La tuya siempre está de camino y siempre llega, Luis. No hagas como que... Yo antes sabía, Julián, dónde estaban guardadas las cestas de Navidad y entonces entraba furtivamente y me llevaba 2 o 3. Alguien lo descubrió. Alguien lo ha sabido, ¿no? Alguien lo descubrió. No, es que eso también puede formar parte del cuento de Navidad. Mira, fue la única vez que yo he tenido contacto con Villarejo. Sí. Que Pepe, alguien nos está robando las cestas de Navidad. Tranquilo, Federico, que yo. Es Luis. Entonces ya no ha vuelto a ser ahora mismo, llegan a todos, porque claro, esa cesta era de un técnico, era de un unas cestas fantásticas, además. Sí, buenísimo. Era un chollo. Yo las de cestas, esto no... Sí. Bueno, sabes tú los aguinaldos que me gané, yo la vendía a precio de mercado y ganaba vamos. Bueno, que hay novedades en el Congreso. Vamos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ver qué novedades hay, porque Luis Herrero, que iba a poner el Belén ahora, pues dice, yo me quedo en las novedades. Bueno, naturalmente. Claro. Bueno, pues tenemos novedades en el Constitucional, en ese pleno para decidir si va a admitir a trámite el recurso del Partido Popular y paralizar la reforma del Gobierno para bloquearlo. Y el Grupo Socialista pues está bastante preocupado. Nos lo va a contar Rubén Fernández. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Nerviosismo es lo que se respira en estos momentos en el Congreso de los Diputados, mientras se apresuran recursos de amparo al Tribunal Constitucional para evitar que suspenda las enmiendas sobre el cambio de mayorías en el Tribunal. Podemos se suma al PSOE y también ha presentado un escrito y lo ha hecho entre graves acusaciones. Jaume Asens ha hablado incluso de golpe de Estado. Estamos ante una situación de emergencia. Creemos que es la amenaza más grave a la democracia desde el 23F y por eso ayer por la noche presentamos un escrito compareciendo en el Tribunal Constitucional para que se nos permita hablar en este pleno. Aunque el primero en anunciarlo fue el Partido Socialista, esta mañana han presentado un recurso de amparo. Su portavoz parlamentario, Pachi López, tampoco ha ahorrado en críticas al Constitucional.
Esta última maniobra, que no tiene precedentes, por la que se trata de impedir que este Congreso, donde reside la soberanía popular, cumpla con su papel, me parece que es un salto cualitativo que lo único que viene a decir es el carácter radicalmente antidemocrático de lo que está pasando, ¿no? Por eso lo que esperamos es que a lo largo de esta mañana la decisión de ese Tribunal Constitucional, caducado en buena parte de sus miembros, no vaya por este camino. Y es que existe una gran preocupación porque el ponente sea el conservador Enrique Arnaldo, por eso no lo voté, ha presumido Odón Elorza, el diputado socialista que se saltó la disciplina interna del partido a la hora de votarlos. Y es que fuentes del grupo parlamentario asumen que si el Constitucional aplica medidas cautelarísimas sobre las enmiendas para cambiar mayorías del Constitucional, se puede caer toda la iniciativa de ley que incluye la derogación de la sedición y la enmienda también sobre malversación, porque están metidas en el dictamen, no separadas, nos recuerdan fuentes parlamentarias. Lo lógico sería que cuando existiese una ley se reuniesen para decir la constitucionalidad antes, pero no una vez que ya están metidas en las enmiendas, nos afirman desde el grupo parlamentario. Eso es discutible, ¿no, Luis? Sí, yo creo que las enmiendas afectan, o sea, el recurso del PP se circunscribe a las dos enmiendas que van dirigidas a cambiar la ley orgánica del Poder Judicial y la ley orgánica del Tribunal Constitucional. En el caso de que lo hicieran, además, se van a limitar a eso, aunque solo sea por... Ahora, ya sé que no hemos instaurado los boletines comentados, pero a mí me parece que lo que están haciendo en Unidas Podemos y en el Partido Socialista es una presión abierta y a mí me parece que bastante intolerable a los magistrados del Tribunal Constitucional. Hace un rato que faltaban minutos para que acusaran de golpe a los que intentan defender la Constitución, responder a un golpe constitucionalmente, y la defensa de la Constitución, que faltaba, que eso iba a ocurrir. Pues mira, ha ocurrido antes del periodista, y los comunistas siempre usan la proyección, acusan a los demás de lo que hacen ellos, pero dice desde el 23F y el golpe de Estado 2017 en Cataluña. No lo hemos comentado antes en la tertulia, pero el país lleva tratando de abonar esa argumentación desde el momento en que habla de una alianza de la derecha política y de la derecha judicial. Es igual que Kirchner, o sea, es lo mismo, el mismo argumento, mediática, política y judicial, siempre, en fin. Al final la rebelión van a ser de los jueces defendiendo la Constitución, van a ser los acusados de rebelión. Si los hubieran condenado por rebelión, en lugar de hacer el Canelo, pero bueno. Este va a ser sin duda el foco informativo del día, que va a compartir además protagonismo con Salvador Illa, que hoy ha hablado de ese referéndum consulta que ahora se va a quedar en elecciones. No, yo me refiero a que no habrá ningún referéndum de autodeterminación. Todo lo que quepa en las instituciones y en la Constitución española pues tiene cabida en las instituciones y se puede hacer, y la próxima consulta que se haga a los ciudadanos de Cataluña va a ser cuando se desconvoque las urnas, que no sé cuándo será, lo tiene que decidir el señor Aragonés, y ahí expresarán su opinión. Esto es mentira, esto es lo contrario de lo que dijo ayer. Pero dice que hacía una consulta dentro, pero ¿qué consulta? ¿Del médico? Consulta pactada. Eso es lo que dijo Iceta por lo menos hace ya 2 años, que es a donde van a confluir, a un punto intermedio. ¿Qué más dijo además el Zampanone ahora, el rey de África? O sea, lo que dijo en la SER fue que los catalanes no habían votado su estatuto, cosa rigurosamente falsa. Lo votaron muy pocos, hay que decir, poquísimos. Y luego el Constitucional, como pasa con todas las leyes, quitó del interminable, era el doble de largo que la Constitución de Corea del Norte, es el Estatuto de Cataluña, y quitó 14 artículos que creaban un sistema judicial autónomo de Cataluña fuera de la Constitución y de la Unión Europea. Conviene recordarlo, porque el régimen constitucional español se inserta en la Unión Europea. Estos que llaman una justicia catalana nacionalista fuera de la justicia española y europea. Bueno, y terminamos el repaso con un suceso que tenía lugar a primera hora de esta mañana en Quintanar del Rey, en Cuenca. Una mujer guardia civil de 42 años asesinaba a tiros a sus 2 hijas de 9 y 11 años. Lo hacía en su vivienda de la Casa Cuartel de la Benemérita. Después se ha quitado ella la vida y han sido los propios compañeros los que han descubierto la escena. Estaba separada, es un dato que acabamos de conocer, junto con la reacción de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en Twitter. Dice estar consternada ante este asesinato. Dice: la protección de la infancia ante todas las violencias debe ser una prioridad para toda la sociedad. Pues sí, ya se ve cómo están. Ya llevamos más de 50.
Una información que saltaba a la prensa y a los primeros titulares de las agencias de noticias y de los propios diarios, totalmente distorsionado, no contando una verdad, sino una mentira, como por ejemplo el de la agencia Europa Press: fallece una madre y sus 2 hijas por disparos en el cuartel de la Guardia Civil de Quintana del Rey. Bueno, mentira no es una... Sí, es una mentira. No, es una mentira. Es una versión política que miente acerca, porque lo que no quieren es decir que las mujeres matan. Claro que matan las mujeres. Claro, matan los hombres, matan las mujeres. Los hombres y matan las mujeres. Y matan a sus hijos, los hombres y las mujeres. Luego la agencia corrigió el titular. Pero sí, pero ya estaba hecho. Y en algún periódico coló, como de costumbre, sí. En fin, bueno, yo tengo un problema, Isabel González. ¿Solo uno? Sí, pero este es muy urgente. A ver. Muy urgente. ¿Con qué tiene que ver? Las Camposian. El futuro de Carmen Borrego. O sea, España ha llegado a tal extremo de decadencia que en estos momentos el gran debate en la Crónica Rosa es qué va a pasar con Carmen Borrego. O sea, que el debate es algo que se ha inventado además Carmen Borrego y todo Telecinco. Totalmente. Porque esto es el pavo por Navidad, ¿no? Vamos a rellenar las arcas y las neveras. Hay que aclarar lo del pavo, Luis, que no está tanto. Todo viene... Me he quedado diciendo, como ayer leí con cierto detenimiento las revistas del corazón, seguro que hoy me suena algo. No hay ni una sola referencia en las revistas del corazón de ayer a Carmen Borrego. Sí, que ni una. sí, era portada de lecturas. Era portada. Era una información no, ¿sabes exclusiva. por qué no la reconociste? Porque parecía Sharon Stone. O sea, el señor Photoshop Gómez, que trabaja en lecturas, sacaba y dice Carmen Borrego, y tú veías a Carmen Sevilla de joven. Lecturas no era la separación de Aitana. Sí, tienes toda la razón. Tú pero lo que viste, ya sé lo que viste de Aitana. No, eso lo vio luego. Se veía en la portada. Luego lo vio, porque luego Aitana apareció en un fotocall para no decir nada, por eso luego dicen, si es que a los periodistas este tipo de personajes nos parecen un poquito rancios, porque eso de yo no hablo de mi vida privada, que sí, hombre, un poquito. Y además enseñando el trasero, porque lleva un vestido transparente. Tu vida privada también es parte de tu piel. Era la portada, como dice Luis Herrero, muy bien dicho, pero había un recuadro. A Carmen Borrego, porque él siguió cuando la nuera dijo que la suegra tenía mogollón de papada, que es una manera muy zafia, ¿verdad?, de referirse a la suegra, porque quería reñir. Y entonces, para compensar en lecturas, le han hecho tal repaso que parece, pues no sé... A ver, en lecturas había una información exclusiva, que es una nueva forma de exclusiva, que consiste en que en vez de dar una entrevista, les das una información y así de paso pues se crean ellos. Ella ayer desmintió que hubiese sido la autora del reportaje. Obviamente, la autora del manual no ha sido, no ha sacado el Word y ha impreso y ha mandado el correo electrónico. No, ella ha filtrado esa información de es que mi hijo no me habla, estoy muy mal, voy a llegar a las Navidades sola. Dice que tengo pero eso lo decía, es que me estáis confundiendo, eso lo decía... Hombre, no, lo de la Nochebuena sola, ¿eso lo decía no, Obregón? Eso era Obregón. Bueno, esta también lo decía. Esa es sí, sola. Esta también lo decía. También. ¿Y qué ocurre? Esta va a tener un nieto y dice que si sigue así no lo va a conocer. Claro, que le compra ropita todos los días. Bueno, como le siguen haciendo Photoshop, el que no va a conocer es el nieto a la abuela. Pero lo que no decía es, mira, como estoy mal con mi hijo, voy a llamarle y voy a pedirle perdón, o que me pida perdón él a mí, o vamos a intentar hacer un tipo de encuentro. No, ella se va a Sálvame, lo cuenta y a cambio pues le dan un programa que va a dirigir. Sí, es que ahora encima como premio para enero, ya veremos en enero. Yo digo que pierde un hijo pero gana una cámara, ¿no? Gana una claqueta de alguna manera. Tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de Ortega Cano y Ana María Aldón porque tampoco estaban ayer en las revistas. No, ayer no aparecían en las revistas. O sea, claro, todos lo inventáis, es una cosa. ¿Y por qué tiene que ser noticia lo que aparezca solo en las revistas del corazón? Porque Luis acaba de descubrirlas. Es que no entiendo el juego este de... Pues porque normalmente las revistas del corazón te cuentan lo más interesante del mundo del salseo rosa. Esos son los miércoles, los jueves todo cambia, Luis, totalmente. Cada día cambian las cosas. Esto está vivo, es verdad. Bueno, pues Ana María Aldón, que parece ser que le ha dado Ortega con un toque y le ha dicho, oye, ya, se acabó, deja de hablar de mí, pasa de mí y dedícate a tus nuevas tareas. Le hemos dicho a Ortega Cano que lo que tiene que hablar es dejar de hablar de sí. Es que lo de la catalepsia cállate, maestro, cállese usted. Pero cállese de una vez. Es que Ana María Aldón catatónica es todavía mejor que cuando está es que tú sin la has visto hipnotizar. Desmayada, espatarrada y convertida en de ahí no muñeco. pasa, acuérdate. Bueno, qué golpe. Sabes que una sesión ¿Cómo voy a saber? No sé nada de lo que contáis. Bueno, pues esta que es la ya todavía mujer, pero ya están separados, de Ortega Cano, se somete a la hipnosis. Y entonces le da como un parraque y acaba así primero y acaba catapumba del suelo se derrama por el sofá. Una de nuestras contertulias dicen, de ahí no pasa. No, Paloma Barrientos estaba presente en el momento de la catalepsia esta. Sí. Y la cara que pone Paloma en ese momento es, yo se lo dije el otro día de broma, digo, te leí la mente, ¿tu mente fue?
de ahí no pasa. Sí, es verdad. Y se quedó, bueno, y no había reía, claro. grotesco. Es que cayó de manera que no te haces daño ni o sea, es la caída esta del motorista. Bueno, rodilla, codo, hombro. No era la caída, es la caída del deslizamiento por el sofá. Sí, he tenido varias de esas. Mal. Ahora mal, ella estaba horrorosa. ¿Pero catatónica hipnotizada? No, consciente. Que es peor. No. La caída consciente de que estás consciente y eres consciente que te caes, esa es la peor. No, es que estar hipnótico o estar hipnotizado, resbalón lo hemos tenido estar hipnotizado no es lo mismo que estar dormido, que vamos, te la pegas. Bueno, ¿a qué se debe todo esto de las Campos? Pues a que Alba Carrillo lleva 48 horas callada y yo estoy ahita por saber lo que va a decir el sábado en el programa Fiesta. Lo mismo el Constitucional dice algo. Ayer dijo Ana Rosa que Jorge Pérez no va a hacer un reality en la cadena. Bueno, fue para dejar por mentirosa a María Patiño. Sí, me parece todo muy extraño. Y luego está lo de las dos Tamaras. La de la fe, Tamara Falcó, que ha participado en Anuncio Campofrío con mensajito dirigido a Íñigo Nieva, y lo de Tamara Gorro, que sabes que ya no está con Ezequiel Garay y está penándolo. Bueno, no era mal central Ezequiel Garay. ¿Estuvo en el Madrid? Y en el Valencia. Estuvo en el Madrid. Están mirando en la Wikipedia. Sí. Bueno, ¿ya nos podemos ir? Yo creo que sí. No, quédate, Luis. Estamos súper informados. Quédate. No, yo ahora, creía... Me he quedado para tienes que repasar las revistas. Pero esto es una cura de humildad. Yo digo, me voy a quedar y voy a exhibir por primera vez en no sé cuántos años que estoy puesto en el asunto de Isabel González. Ni puta idea. Hay que hacer un nuevo intento. Qué manera de hablar. ¿Cómo está la Iglesia? O sea, es una cosa...